esta historia lo tiene todo. Una infancia marcada por la pobreza, sacrificios inimaginables para alcanzar la fama, secretos ocultos detrás de los reflectores y la gran pregunta de si Lupe Esparza realmente encontró la felicidad con todo lo que logró. El camino de Lupe Esparza no fue solo una historia de éxito en la música. Nació en la pobreza, trabajó desde niño para sobrevivir y enfrentó el desprecio y los prejuicios de la industria musical. Pero con una determinación inquebrantable, convirtió su sueño en realidad y se convirtió en el líder de Bronco, una de las bandas más icónicas de la música regional mexicana. Sin embargo, detrás de la gloria, Lupe Esparza pagó un precio alto. ¿Qué tuvo que sacrificar? ¿Cuántos secretos tuvo que ocultar para mantener su imagen? Los conflictos internos, las disputas financieras y las tensiones personales llevaron a Bronco al borde de la separación. ¿Lupe realmente tenía el control de su destino o la industria musical lo moldeó a su antojo? Pero su vida privada también es un misterio. Como padre, esposo y artista, ¿qué sacrificios tuvo que hacer? Su familia, sus amigos y sus compañeros de banda, ¿cómo lo ven realmente? Después de décadas en la cima, surge la pregunta más importante. ¿Lupe Esparza es una leyenda que vivió su sueño o un hombre atrapado en la fama que él mismo construyó? Las respuestas, los secretos y las verdades nunca antes contadas comienzan aquí. Desde que Lupe Esparza decidió dedicarse a la música, enfrentó un camino lleno de obstáculos, desprecio y rechazo. No tenía la apariencia de una estrella, no tenía una familia influyente que lo respaldara y no tenía los contactos necesarios para abrirse camino. La industria no estaba lista para alguien como él. Los primeros años fueron brutales. Las disqueras le cerraron las puertas una y otra vez. Le dijeron que su imagen no era comercial, que su estilo no vendería, que su sueño era imposible. Pero lo más humillante llegó cuando comenzó a presentarse en pequeños escenarios. En varias ocasiones fue abucheado, ignorado e incluso ridiculizado por el público. La gente no veía a un futuro ídolo en él, solo a un hombre con aspiraciones que, según ellos, jamás llegaría a nada. Pero el golpe más duro no vino del público, sino de la misma industria. Cuando Bronco comenzó a ganar notoriedad, los ejecutivos de la disquera impusieron condiciones impensables para que el grupo continuara su ascenso. A Lupe se le obligó a ocultar su edad real y a negar su estado civil. Se le hizo creer que para ser un ídolo debía renunciar a su verdadera identidad. ¿Cómo pudo soportar vivir una mentira para encajar en la industria? Uno de los momentos más humillantes de su carrera llegó cuando le pidieron que participara en una sesión de fotos para una revista sin explicarle que sería publicado en una lista de los 50 hombres más atractivos. Lupe nunca se sintió cómodo con esa imagen forzada, pero la industria lo utilizó como una herramienta de mercadotecnia sin su consentimiento. A pesar de todo, nunca se rindió. Lupe sabía que si quería triunfar, debía demostrar con hechos que su talento valía más que cualquier prejuicio. Luchó contra cada crítica, contra cada "no eres lo que buscamos", y poco a poco su perseverancia comenzó a dar frutos. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Realmente valió la pena? ¿A qué costo tuvo que pagar por ser aceptado? ¿Qué parte de sí mismo tuvo que perder para convertirse en la leyenda que es hoy? Lupe Esparza finalmente logró lo que muchos creían imposible. De ser un joven rechazado y humillado por la industria, pasó a convertirse en el líder de una de las bandas más influyentes de la música regional mexicana. Pero el éxito no llegó sin consecuencias. Detrás de cada aplauso, de cada disco vendido,
había sacrificios que pocos conocían. A medida que Bronco ganaba popularidad, Lupe se vio obligado a dejar atrás su vida personal. Sus giras interminables lo mantenían alejado de su familia durante meses. Mientras el público lo veía como un ídolo, sus hijos crecían sin su presencia y su matrimonio sufría el peso de su ausencia. ¿Podía realmente ser un buen padre y esposo cuando su vida estaba dedicada al escenario? Pero no solo su vida familiar se vio afectada, su salud también comenzó a deteriorarse. El estrés constante, las exigencias de la fama y la presión de mantenerse en la cima lo llevaron a descuidar su bienestar. Las largas noches sin descanso, la carga emocional de ser el rostro del grupo y el desgaste físico de los conciertos pasaron factura. Sin embargo, uno de los sacrificios más dolorosos fue su identidad. Para encajar en la imagen de estrella que la industria exigía, Lupe tuvo que cambiar su forma de ser, ajustar su estilo de vida y renunciar a parte de sí mismo. Desde la forma en que vestía hasta las palabras que decía en entrevistas, cada detalle era calculado para mantener su imagen intacta. ¿Era realmente feliz? La fama lo había convertido en una leyenda. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuánto de Lupe Esparza quedaba detrás de la imagen que la industria había construido? El éxito lo había llevado a la cima, pero el precio que pagó lo perseguiría por el resto de su vida. Bronco se convirtió en un fenómeno musical, pero detrás de los escenarios la historia era muy diferente. Para el público eran un grupo unido, una hermandad inquebrantable, pero dentro de la banda había tensiones, conflictos y momentos que pusieron en riesgo su existencia. Desde el principio, Lupe Esparza fue la cara visible de Bronco, el líder indiscutible, pero eso no significaba que todo fuera fácil. Aunque el éxito crecía, los problemas internos también lo hacían. Uno de los mayores puntos de tensión fue el manejo del dinero. A medida que Bronco generaba millones, los miembros comenzaron a cuestionar la distribución de las ganancias. ¿Todos estaban recibiendo lo que merecían? ¿O había alguien que se beneficiaba más que los demás? Las discusiones sobre contratos, regalías y el control de la banda se volvieron inevitables. Pero los problemas no eran solo financieros. La carga de la fama también pesaba sobre la banda. El agotamiento de las giras interminables, la falta de privacidad y la presión por mantenerse en la cima comenzaron a pasar factura. Los miembros de Bronco ya no eran los mismos amigos que habían empezado juntos, y la relación entre ellos se volvió cada vez más tensa. Para Lupe, ser el líder de Bronco significaba cargar con la responsabilidad de mantener la banda unida, pero ¿a qué costo? ¿Hasta qué punto tuvo que ceder, negociar y tal vez traicionar para que Bronco no colapsara? La verdad es que Bronco no era solo una historia de éxito, era una historia de sacrificios, pérdidas y decisiones difíciles. ¿Cuánto de esto se ocultó al público? ¿Cuánto dolor había detrás de cada canción que el público coreaba con alegría? Lo que pasó tras bambalinas de Bronco sigue siendo un misterio que pocos se atreven a contar, pero las tensiones que crecieron dentro de la banda pronto harían imposible mantener la fachada de unidad, y cuando la verdad finalmente salió a la luz, la historia de Bronco cambió para siempre. El éxito de Bronco parecía imparable, pero detrás del brillo de los escenarios y los discos de oro, la banda estaba al borde del colapso. Lo que comenzó como un grupo de amigos unidos por la pasión por la música, se convirtió en un campo de batalla de egos, dinero y poder. A medida que Bronco alcanzaba la cima de la industria musical, las tensiones entre sus miembros comenzaron a aumentar. El manejo del dinero fue uno de los temas más conflictivos.
¿Se distribuían las ganancias de manera justa? Algunos miembros comenzaron a cuestionar si todos recibían lo que les correspondía, o si Lupe Esparza, como líder de la banda, tenía más control del que debía. Pero las diferencias no eran solo económicas. La fama cambió la dinámica dentro del grupo. Las largas giras, el agotamiento y la presión de mantenerse en la cima generaron fricciones. Algunos miembros sentían que sus opiniones no eran valoradas, que su esfuerzo no era reconocido y que Bronco ya no era la banda que soñaron cuando comenzaron. El conflicto llegó a su punto más alto cuando uno de los miembros clave de Bronco, Ramiro Delgado, decidió abandonar el grupo. Su salida no fue en buenos términos. Acusó a Lupe Esparza de falta de transparencia y de no preocuparse por su salud. La noticia conmocionó a los fans, que no podían creer que la banda estuviera fragmentándose de esa manera. Lupe Esparza, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que todo lo que hacía era por el bien de Bronco. Pero la pregunta quedó en el aire. ¿Realmente intentó salvar la banda o simplemente hizo lo que era mejor para él? El conflicto dejó una marca imborrable en la historia de Bronco. Nunca volvería a ser la misma banda después de esa traición, y aunque lograron continuar, las heridas dentro del grupo nunca sanaron por completo. ¿Fue Lupe Esparza la víctima o el verdadero villano detrás de la caída de Bronco? La respuesta sigue siendo un misterio que solo los involucrados conocen. A lo largo de su carrera, Bronco enfrentó muchas dificultades, pero nada los preparó para la tragedia que estaba por venir. La muerte de José Luis Choche Villarreal, el baterista y uno de los miembros más queridos de la banda, fue un golpe del que Bronco nunca se recuperó completamente. Choche no era solo un músico dentro del grupo, era el alma de Bronco. Su carisma, su sentido del humor y su lealtad lo convirtieron en una figura fundamental para la banda y sus fans. Pero detrás de su sonrisa, su salud se deterioraba poco a poco. Durante años, Choche luchó en silencio contra una enfermedad degenerativa que afectó su capacidad para tocar y viajar con la banda. Muchos se preguntaban si Bronco había hecho lo suficiente para apoyarlo, si sus compañeros sabían la gravedad de su estado y si pudieron haber hecho algo para ayudarlo más. Cuando finalmente su enfermedad lo obligó a retirarse, fue un momento devastador para Lupe Esparza y los demás miembros. Pero lo más doloroso llegó en 2012, cuando Choche falleció. La noticia dejó en shock a los fans y a la banda, marcando el final de una era para Bronco. Lupe Esparza habló públicamente sobre la pérdida, asegurando que Choche era más que un compañero de banda, era su hermano. Pero la gran pregunta quedó en el aire. ¿Podría Bronco seguir adelante sin una de sus piezas más importantes? La muerte de Choche no solo dejó un vacío en la banda, sino que también demostró lo frágil que era el vínculo entre los integrantes de Bronco. ¿Era este el principio del fin para el grupo? ¿O podrían superar la tragedia y seguir adelante? Lo único cierto es que Bronco nunca volvió a ser el mismo después de la partida de Choche. Y aunque la banda siguió tocando, el vacío que dejó nunca pudo llenarse. Si la muerte de Choche marcó un antes y un después en Bronco, la salida de Ramiro Delgado fue la última estocada que terminó de fragmentar la banda. Lo que durante años había sido una hermandad musical, finalmente se convirtió en un campo de batalla lleno de acusaciones, resentimientos y traiciones. Ramiro Delgado fue uno de los miembros fundadores de Bronco, alguien que había estado junto a Lupe Esparza desde los inicios, cuando nadie creía en ellos. Pero con el paso de los años, las tensiones dentro de la banda fueron creciendo y la relación entre Ramiro y Lupe se fue deteriorando. Todo explotó en 2019 cuando Ramiro anunció públicamente que dejaba Bronco,
pero no por decisión propia, sino porque se sentía maltratado y menospreciado dentro del grupo. En una entrevista, reveló que había sufrido problemas de salud y que, en lugar de recibir apoyo, sentía que lo habían hecho a un lado. Las acusaciones fueron devastadoras. Ramiro no solo insinuó que Lupe Esparza había cambiado con la fama, sino que también dejó entrever que el líder de Bronco no era la persona que los fans creían que era. Lupe, por su parte, negó cualquier acusación de maltrato, asegurando que siempre había tratado a Ramiro como un hermano. Pero la verdad era que la amistad entre ellos estaba rota. Había sido un malentendido o realmente Lupe había dejado atrás a sus antiguos compañeros en busca de un mayor control sobre la banda. Los fans se dividieron. Algunos defendieron a Lupe asegurando que él había sido el motor que mantuvo vivo a Bronco durante tantos años, pero otros se pusieron del lado de Ramiro diciendo que lo habían traicionado después de toda una vida de lealtad. Después de su salida, Ramiro y Lupe nunca volvieron a compartir escenario. La ruptura fue definitiva y aunque Bronco siguió adelante, la sombra de esta separación siempre quedó en el aire. ¿Fue esta la prueba de que Bronco ya no era la familia que solía ser? ¿O fue solo el precio que tuvo que pagar Lupe Esparza para seguir manteniendo vivo el legado de la banda? Lo único cierto es que después de la salida de Ramiro Delgado, Bronco nunca volvió a ser el mismo. Mientras Bronco seguía llenando estadios y vendiendo millones de discos, la vida personal de Lupe Esparza tomaba un rumbo cada vez más incierto. Detrás del éxito y los reflectores, su familia pagaba el precio de su ausencia. Las giras interminables, las largas noches en los escenarios y la presión de mantener la banda en la cima lo alejaron de su esposa e hijos. Lupe estaba ahí para su público, pero ¿estaba ahí para su familia? Sus hijos crecieron viéndolo más en la televisión que en casa. Las fechas importantes pasaban sin él. Los momentos especiales se vivían sin su presencia. ¿Cómo afectó esto su relación con ellos? ¿Sus hijos lo veían como un padre ejemplar o como un hombre demasiado ocupado para estar con ellos? Con los años, Lupe intentó compensar este vacío al incluir a sus hijos en Bronco. Los convirtió en parte del grupo, quizás como una forma de recuperar el tiempo perdido. Pero, ¿fue esto realmente por amor o simplemente una manera de mantener el legado de la banda vivo? ¿Les dio la oportunidad de seguir sus propios caminos o los ató a la sombra de su propio éxito? Pese a su amor por su familia, Lupe Esparza nunca pudo escapar del dilema de todo artista exitoso. ¿Cómo equilibrar la fama con la vida personal? ¿Era posible ser un padre presente cuando el mundo entero te exigía estar siempre en el escenario? Hoy, Lupe dice que su familia es su mayor orgullo, pero en lo más profundo, ¿se arrepiente de haber sacrificado tanto tiempo lejos de ellos? ¿O cree que valió la pena para asegurarles un futuro mejor? Las respuestas pueden estar en sus canciones, en sus letras llenas de nostalgia, de amor y de arrepentimiento. Porque tal vez, detrás de cada éxito de Bronco, hay una historia de sacrificios que nunca se contaron. Bronco fue una banda que marcó una era, pero después de décadas de cambios, conflictos y pérdidas, la pregunta es inevitable. ¿Bronco sigue siendo la misma banda que conquistó a millones de fans? Lupe Esparza tomó las riendas del grupo y lo convirtió en su legado personal. Pero, en su intento de mantener vivo el nombre de Bronco, lo transformó en algo completamente distinto. Con la salida de miembros originales como Ramiro Delgado y la muerte de Choche, Bronco dejó de ser el grupo de amigos que nació en la humildad y se convirtió en un proyecto totalmente controlado por Lupe. Ahora,
Con sus hijos en la alineación, Bronco tiene una nueva imagen, un nuevo sonido y un público diferente. Pero, ¿es esto una evolución natural o una traición a la esencia de la banda? Para algunos fans, Bronco, sin sus miembros originales, ya no tiene la misma magia. La voz de Lupe sigue ahí, pero las dinámicas han cambiado, la energía es diferente y la esencia de la banda parece haberse diluido con los años. Para otros, lo que Lupe ha hecho es un acto de amor. En lugar de dejar que Bronco desaparezca con el tiempo, lo ha renovado para que siga vivo en las nuevas generaciones. Pero, ¿era esto lo que los antiguos miembros hubieran querido? Más allá de la música, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Bronco sigue siendo Bronco o solo es el reflejo de lo que una vez fue? ¿Es esta la evolución de una leyenda o simplemente el intento de Lupe Esparza de aferrarse a un pasado que nunca podrá volver? Bronco fue una banda que marcó una era, pero después de décadas de cambios, conflictos y pérdidas, la pregunta es inevitable. ¿Bronco sigue siendo la misma banda que conquistó a millones de fans? Lupe Esparza tomó las riendas del grupo y lo convirtió en su legado personal. Pero en su intento de mantener vivo el nombre de Bronco, lo transformó en algo completamente distinto. Con la salida de miembros originales como Ramiro Delgado y la muerte de Choche, Bronco dejó de ser el grupo de amigos que nació en la humildad y se convirtió en un proyecto totalmente controlado por Lupe. Ahora, con sus hijos en la alineación, Bronco tiene una nueva imagen, un nuevo sonido y un público diferente. Pero, ¿es esto una evolución natural o una traición a la esencia de la banda? Para algunos fans, Bronco, sin sus miembros originales, ya no tiene la misma magia. La voz de Lupe sigue ahí. Pero las dinámicas han cambiado, la energía es diferente y la esencia de la banda parece haberse diluido con los años. Para otros, lo que Lupe ha hecho es un acto de amor. En lugar de dejar que Bronco desaparezca con el tiempo, lo ha renovado para que siga vivo en las nuevas generaciones. Pero, ¿era esto lo que los antiguos miembros hubieran querido? Más allá de la música, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Bronco sigue siendo Bronco o solo es el reflejo de lo que una vez fue? ¿Es esta la evolución de una leyenda o simplemente el intento de Lupe Esparza de aferrarse a un pasado que nunca podrá volver? Bronco ha sido sinónimo de Lupe Esparza durante décadas. Él ha sido la voz, el líder, la esencia del grupo. Pero el tiempo no se detiene y la pregunta inevitable es: ¿qué será de Bronco cuando Lupe ya no pueda estar al frente? Lupe ha intentado asegurar la continuidad de la banda al incluir a sus hijos en la alineación. Pero, ¿es suficiente? ¿Los fans aceptarán a Bronco sin su fundador y figura más icónica? ¿Podrán sus hijos mantener el legado o la banda desaparecerá junto con él? Muchas agrupaciones han intentado continuar después de la salida de sus líderes, pero pocas han logrado mantener la misma relevancia. El nombre puede seguir existiendo, pero sin la voz y el carisma de Lupe Esparza, Bronco será otra banda completamente distinta. Algunos piensan que cuando Lupe se retire, lo mejor sería que Bronco también lo hiciera, que la banda termine con dignidad, sin tratar de forzar una versión sin su alma original. Otros creen que sus hijos podrían continuar con el legado y adaptarlo a nuevas generaciones, pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Debería Bronco seguir sin Lupe Esparza o su historia debe terminar con él? El destino de la banda aún no está escrito, pero una cosa es segura: el día que Lupe Esparza ya no esté en el escenario, Bronco jamás volverá a ser el mismo. Después de décadas en la cima, después de batallas internas, pérdidas irreparables y una vida dedicada a la música,
Lupe Esparza sigue de pie. Pero, cuando todo termine, ¿cómo será recordado? Para algunos, será una leyenda inmortal, el hombre que llevó a Bronco a lo más alto, que transformó la música regional mexicana